Damos gracias a Dios que podemos continuar con este tema. Hoy estamos en la parte siguiente, en la parte número 3, acerca de la enseñanza sobre los diezmos. Desde el primer día que comenzamos a tocar este tema, lo mencioné al diezmo que teníamos que verlo como una pieza de un rompecabezas que si la veíamos suelta, desconectada, no íbamos a saber dónde iba. Cada uno de nosotros podía llegar a dar la vuelta de una y otra forma, a ver cuál es la forma correcta, pero si no sabemos dónde encaja, si no tenemos una visión integral, todos podemos tener, como tantas personas existen, tantas opiniones existirían también sobre esta pieza. Pero una vez que comenzamos a estudiar a nivel general en las escrituras, ahí encontramos dónde es que va colocada esta pieza y entonces tenemos la visión de la imagen general. Entonces, de eso se trata. Por eso es que le estamos dedicando a este tema 4 partes. Hoy es la tercera de las partes donde vamos a estar hablando acerca del diezmo. Obviamente, no sé todo acerca del diezmo, pero todo lo que sé lo voy a compartir con ustedes. ¿Y por qué le dedicamos a este tema, lo vamos haciendo tan extenso? Porque creo que en gran medida, se lo ha tratado de forma incorrecta y solamente ha habido debates y discusiones que a veces se han vuelto hasta muy agresivas, en que un grupo dice no, porque era solamente la ley, no es para nosotros, era solamente para Israel, no es para la iglesia, no es para este tiempo. Y luego tenemos otras personas que dicen, en lugar de diezmar, tendríamos que usar esa plata para hacer solidaridad y ayudar al que no tiene. Y luego tenemos un sector de la iglesia, un sector de pastores, un grupo de pastores que no enseñan, no hablan, jamás mencionan el tema de diezmos. Tenemos otro sector que solamente hablan del tema finanzas. Entonces, creo que se lo ha manipulado tanto a este tema, se lo ha ensuciado tanto también, que se ha convertido en un tema controversial, que muchas veces se rehúye a la idea de poder hablar o de explicar sobre esto. Sin embargo, como les decía al principio, cuando empezamos a hablar de esto, creo que cuando hay temas que pueden llegar a ser controversiales o difíciles de tratar, lo que debemos hacer no es evitar tratarlos, lo que debemos hacer es buscar información sobre ello, buscar qué dice la Biblia sobre ello y tener un conocimiento más amplio, más profundo, desde el cual nosotros podemos analizar esto. Si todos los temas de la Biblia que no entendemos los vamos haciendo a un lado, va a llegar un momento donde no nos va a quedar tema para hablar. Y vamos a estar hablando toda la vida de 2 o 3 cosas que más o menos las agarramos y las entendimos, y no podemos estar por años diciendo las mismas cosas siempre. Entonces, lo que necesitamos es venir a las Escrituras y ver en líneas generales qué conocimiento podemos llegar a tener acerca de ello. Hoy vamos a hablar de un tema que dejé la pregunta pendiente en la clase anterior, y fue ¿por qué el número 10? Veíamos también que en la creación observamos la manera en que el diseño matemático se repite. No da el tiempo ahora y nos desviaría mucho del asunto, pero hasta hay personas que han contado, en el caso de los choclos o de los maíces, han contado que más allá del tamaño tienen la cantidad de hileras, todos tienen o repiten la cantidad de hileras. Las plantas repiten cada ciertos centímetros la cantidad de hojas. Los frutos repiten muchas de ellas cantidades de semillas. Pero si venimos nosotros al cuerpo humano, vemos que hay un diseño matemático en nosotros, la misma cantidad de extremidades, la misma cantidad de dedos, salvo alguna excepción que pueda darse por alguna deformidad genética, como en el caso del gigante, el anaseo que cuenta la Biblia, que tenía 24 dedos en total, 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie. Pero eso no es una normalidad, es una anormalidad, ya que en la regla general, un cuerpo normal, sin ningún tipo de deformación, de ninguna manera,
tenemos todos 20 dedos. Entonces, 2 ojos, una nariz, 2 orejas u oídos. En definitiva, somos también hechos con un diseño que tiene que ver con números. Y en la Biblia los números aparecen, el número 40 aparece varias veces, como los 40 días que estuvo Moisés en retiro, en ayuno, cuando Dios le entregó las tablas de la ley. Esos 40 días fue un tiempo en el que Israel se descarrió, se apartó mal. Entonces, por cada día de desobediencia, ellos iban a pasar un año en el desierto. Los 40 días se convirtieron en 40 años en el desierto. Números que aparecen en las escrituras y que son bien interesantes de ver. El número 7 es el número de reposo, es el número de descanso. Habla también de un nuevo comienzo después del séptimo día, el reinicio de otra semana. Siempre se dice que el número 7 es el número de Dios. En realidad el número de Dios sería el número 1. Jehová dice, yo Jehová uno, o Jehová uno es. Entonces cuando hablamos de que hay un único Dios, un solo Dios, el número de Dios ya no sería el 7, sería el 1. El número 7 podríamos decir que es el número de reposo, número de descanso. Pero hoy nos toca hablar acerca del número 10. Y para entender por qué 10 y por qué no 9,9, 10,1 u 11 o 5% o 15%, porque luego ya de ahí algunas personas dicen, no, yo en vez de 10 voy a dar el 20. ¿Y quién de nosotros no escuchó alguna vez el testimonio del fundador de la marca Colgate o la historia de Ford, que se cuenta que no daba el 10%, sino que daba el 90% y él vivía con el 10% restante? A muchos nos ha llegado esta historia. La menciono solamente como una historia que nos llegó. No tengo a ciencia cierta la fuente fehaciente de que tal cosa fue así. Pero vamos a hablar entonces acerca del tema del número 10. ¿Por qué 10? ¿Se preguntó alguna vez por qué 10? Porque así como el número 1 es el número de Dios, así como el número 7 nos habla de reposo, el número 10 habla de totalidad. El número 10 cada vez que aparece acompañado de la palabra todo o de la palabra toda. Entonces, cuando Dios dice todo esto, menciona una lista de 10 cosas. Y vamos a repasar algunos de los pasajes de la Biblia donde vemos esta expresión. De hecho, nuestro sistema, el sistema que utilizamos nosotros, el sistema decimal, es la suma de llegar hasta el 10 y luego comenzar de nuevo con la siguiente unidad y continuar desde el 11 en adelante. Y el 100% de todo es la suma del 10 veces 10. Entonces, el número 10 tiene que ver con totalidad. Todo es 10 veces 10. El 100% es 10 veces 10. Cuando en Génesis Dios le promete a Abraham que le daría una tierra, usa la palabra toda. Vamos a ver Génesis capítulo 13, versículos 14 y 15. Dijo Jehová a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. La palabra toda, te decía recién que cada vez que aparece la palabra todo o toda, va acompañada de el número 10. En Génesis 15, 18 al 21 dice, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Acuérdese que Dios le había dicho, te voy a dar toda la tierra que ves. Y esa toda la tierra que él veía era una tierra ocupada por 10 naciones, que las comienza a enumerar aquí en Génesis 15, 18 en adelante. Y comienza a enumerar la tierra de los ceneos, la tierra de los ceneseos, de los canmoneos, eteos, fereceos, refaitas, amorreos, cananeos, gergeseos y jebuseos. Casi todos terminaban en eos.
o en Ita. Los eteos también eran conocidos como los hititas. 10 naciones en total componían el territorio de aquella tierra que Dios le dijo a Abraham: te daré toda la tierra. Cuando en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo número 12, dice: pues yo pasaré, le dice Dios a Moisés, aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Ahora, cada una de las plagas apuntaba a uno de los 10 dioses principales de Egipto. No solo tenían 10, tenían más, pero habían 10 deidades principales a las que ellos rendían culto, adoraban y reverenciaban, y en lo que se basaba toda la conformación mitológica de los egipcios. Entonces Dios dice que aquella noche él iba a terminar de ejecutar su juicio en todos los dioses de Egipto. Hasta allí habían venido 9 plagas. La 10ª, la última, la que cerraba el todos, sería la muerte de los primogénitos. Éxodo capítulo 9, versículo 4 dice: porque yo enviaré esta vez, cuando está anunciando el comienzo del envío de las plagas, dice: porque yo enviaré esta vez todas mis plagas, le está diciendo Moisés al faraón, a tu corazón, sobre todos tus siervos y sobre todo tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo. Hablaba de parte de Dios en toda la tierra. Enviaré todas mis plagas. Les decía que cuando aparece en la Biblia el todo o toda, aparece el número 10 en la gran mayoría de los casos. Cuando Dios dijo que iba a enviar todas las plagas, ¿cuánto fue el total de las plagas que envió? 10 plagas cayeron sobre Egipto, y cada una de ellas era un juicio que Dios estaba enviando sobre cada uno de los dioses de los egipcios. Para los egipcios, por ejemplo, el río Nilo era el río sagrado, tenía un nombre de un dios para ellos. El río Nilo era el sagrado porque era el que les proveía a ellos de las cosechas, y así como en la India el río Ganges es para ellos sagrado, así el río Nilo era sagrado para los egipcios. ¿Qué ocurrió con ese sagrado río que para ellos era un dios? Dios lo convierte en sangre junto a todas las fuentes de agua de la tierra de Egipto. La diosa Ek o Eket era una diosa que tenía forma de rana en su escultura. ¿Y qué ocurrió con esta diosa de las ranas de Egipto? No pudo evitar que se llenara hasta la cama del faraón de ranas. Y así, uno a uno, desde el dios Apis, que era el dios toro, el dios del ganado, no pudo evitar la plaga que vino sobre el ganado. El dios del trueno y de la tormenta no pudo evitar la tormenta de granizo mezclada con fuego y azufre que cayó. Cada uno de esos dioses que se suponía que tenía una jurisdicción de poder sobre algún elemento de la naturaleza, no pudo evitar que Dios modificara esa naturaleza. Entonces Dios iba exponiendo uno tras otro cada uno de los dioses de Egipto, pero la idea no era convencer a los egipcios, sino convencer a los hebreos, porque habían estado más de 400 años esclavos allí, es decir, que estaban más familiarizados con la mitología egipcia que con la fe en el Dios de los hebreos. Entonces, la manera de que ellos vieran y dejaran de tener temor a los dioses egipcios era que los vieran derrotados y expuestos. Eso fue lo que ocurrió. Uno tras otro, cada uno de los dioses 10 principales de la mitología egipcia fue avergonzado y fue vencido por cada una de las plagas. Pero luego vamos a ver que aparece también el número 10 para hablar de la totalidad de la ley que Dios le dio a Moisés a través de las tablas de la ley. Esas tablas de la ley tenían una cantidad de mandamientos que componía el todo, la totalidad de la ley. Éxodo 34, 28. Y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. El número 10, con relación a los mandamientos, es el número que está referenciado aquí como un número que habla de la totalidad
de la ley. Toda la ley estaba regida por estos 10 mandamientos. Ahora, hay un momento en el que Dios, que nos dice en el Salmo que renueva su misericordia cada día, hay un momento límite o un momento tope en el que ya Dios toma una determinación de exterminar a toda una generación que había venido desobedeciendo durante el desierto y no les iba a permitir a ellos entrar en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque llegaron al total de la cantidad de veces que ellos podían rebelarse o tentar a Dios. Números 14, versículo 22 dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, continúa después el pasaje, no entrarían a poseer la tierra que les había prometido. 10 veces. Como que esa fue la totalidad, ya lo último, colmó, la última gota que colmó el vaso. El Salmo 3, verso 6, el salmista David está hablando acerca de que no le tenía miedo a nada. ¿Y cómo lo grafica esto? Usa el número 10 para hablar acerca de esa totalidad de cosas o enemigos a los que él no tenía miedo. Dice: no temeré a 10 millares de gente que pusiera en sitio contra mí. Otro ejemplo lo encontramos en el libro de Eclesiastés, cuando habla acerca de la totalidad de poder o de la totalidad de la fuerza concentrada que podía llegar a haber en una ciudad, y lo resume en el número 10. Eclesiastés 7:19 dice: la sabiduría fortalece al sabio más que 10 poderosos que haya en una ciudad. Quiere decir que en lugar de usar la frase más que todos los poderosos que hay en una ciudad, usa el número 10 para referirse a esa totalidad. Ahora, cuando pasamos al Nuevo Testamento, vamos a encontrar también el número 10 repetido. Vamos a encontrar, por ejemplo, en el número 10, en Mateo capítulo 25, verso 1, la parábola donde dice: el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Luego, en otra parábola sobre el reino, Lucas 19, versículos 12 al 13, dice: un hombre noble se fue a un país lejano para recibir su reino y volver, y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo: negociad entre tanto que vengo. Aparece aquí la totalidad representada por el número 10. El Evangelio de San Juan se lo conoce como el Evangelio que revela la divinidad de Cristo, o el Evangelio de los yo soy de Jesús. Es el único Evangelio que relata las veces en las que Jesús decía yo soy. Y cuando uno cuenta la totalidad de las veces que él dijo yo soy, suma un total de 10. Quiere decir que la totalidad de lo que Dios iba a revelar, de la deidad de Cristo revelada en el Evangelio de San Juan, está resumida en las 10 veces que él dijo yo soy. Pasamos a el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 38. Aquí aparece otra vez la idea del número 10 simbolizando un todo o simbolizando una totalidad. Aquí el apóstol Pablo comienza a hacer una lista de la cantidad de cosas que luego termina diciendo que ninguna de estas cosas nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Pero vamos a ir enumerando. Comienza Pablo con la frase, esto es Romanos 8:38, comienza Pablo con la frase: por lo cual estoy seguro de que 1. Ni la muerte, 2. Ni la vida, 3. Ni ángeles, 4. Ni principados, 5. Ni potestades, 6. Ni lo presente, 7. Ni lo porvenir, 8. Ni lo alto, 9. Ni lo profundo, 10. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo Pablo al enumerar este listado de 10 cosas? Está hablando de totalidad, porque luego él termina diciendo: nada, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Usa términos absolutos o totales, como el todo o como el nada, y utiliza el número 10 para ello. Pero luego avanzamos hacia Apocalipsis capítulo 13, versículo 1, donde comienza a describir cómo será el gobierno mundial de la bestia. Y allí vamos a ver cómo va a poder gobernar con una totalidad de poder concentrado en el planeta.
Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. La explicación de esta visión está en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 y 13. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La totalidad del poder concentrado del gobierno mundial del anticristo está aquí graficado por el número 10. ¿Por qué 10 entonces? ¿Qué es lo que significa el 10? El 10 implica totalidad. Quiere decir que cuando los hebreos, y antes incluso de ellos, podemos retrotraernos a Abraham, que es como el primer indicio que encontramos registrado de alguien que diezmó, estaba diciendo a través del separar el 10%, estaba reconociendo al dueño del 10 veces 10, al dueño del 100% de todo. Ya dijimos en la primera de las clases sobre este tema de diezmo que nosotros somos pertenencia, nosotros somos propiedad, pero que el dueño absoluto de todo es Dios. Él mismo lo expresa a través de las escrituras. Entonces, cuando separaban los diezmos de todo el producto y de todo lo que ellos recibían y de todo lo que venía a sus manos, lo que producían, lo que generaban y lo que recibían, lo que estaban reconociendo era que Dios era el dueño del 10 veces 10. Entonces, ¿cómo graficaban? ¿Cómo es que ellos podían graficarlo? En la Biblia hay símbolos, sombras, o lo que yo le llamo maquetas de cosas mucho más grandes que se ven replicadas en cosas mucho más pequeñas. El tabernáculo, por ejemplo, era un diseño que era como una maqueta del cielo, pero se construyó esa tienda, se la separó en los 3 espacios que se separó por diseño de Dios, porque esa maqueta, ese tabernáculo, tenía que ser una pequeña muestra de cómo es que el cielo funcionaba en cuanto a la redención de la humanidad por medio de Jesucristo. Estas maquetas, estas pequeñas sombras o muestras o señales o símbolos que encontramos en la Biblia, dentro de esto figura también el diezmo, el número 10. Entonces, ¿cómo se grafica la inmensidad o la totalidad del dueño de todas las cosas? Tomando un número que significa totalidad, tomando el número 10. Entonces, cuando la persona entrega sus diezmos, lo que está diciendo dentro suyo es: el dueño de 10 veces esto, el dueño del 100% de todo, es Dios. Por eso es que no es 5,5, no es 10,1, no es 9,9, no es 11, no es 15, no es 17, no es un poco lo que yo siento, es una cifra específica. ¿Por qué? Porque es así como ha sido diseñado y así como funciona. No podemos modificarlo. Uno podría decir, bueno, ahorraría en lugar del 10, el 7, el 8, el 2 o el 3%, si de todas maneras también estoy dando. Pero esto es como decir, bueno, yo quiero hacer una silla, en vez de 4 patas le voy a hacer una sola porque me sale más barata. No es igual, no es lo mismo. Hay cosas que están diseñadas y que están preparadas porque funcionan de determinada manera. Noé tenía que construir el arca con las medidas exactas que Dios le dio. Moisés tenía que construir el tabernáculo con las medidas exactas que Dios le dio. Josué con todos los hebreos tenían que dar la cantidad de vueltas alrededor de Jericó para que funcionara. Durante 6 días, una vuelta por día, el último día 7 vueltas. Un total de 13 vueltas alrededor de Jericó. Ellos podrían haber dado 5 o 6, o podrían haber dado 13, 14, perdón. Se podrían haber entusiasmado y decir: sigamos, lleguemos a las 20, hicimos 13, lleguemos a las 20. No, tenían que ser exactamente la cantidad, los números, porque tiene que ver con un diseño. Entonces no podemos nosotros arbitrariamente, porque se nos antoja, porque no lo entendemos, por capricho puro, modificar nosotros a nuestro gusto y placer esos números que ya han sido diseñados y establecidos para que funcionen así.
no tenemos nosotros la libertad, no podemos nosotros tomarnos la atribución de modificarlo porque a alguien le suene mal o porque a nosotros nos suena mal o porque nos resulta más cómodo hacer otra cosa. No podemos modificarlo, son principios que son inamovibles. Inamovibles. Entonces, el 10 significa eso, significa totalidad. Cuando usted separa ese 10%, lo que usted está diciendo, el dueño de 10 veces 10, el dueño del 100% de todo es Dios. ¿Y cómo es que yo lo estoy simbolizando? A través de este 10 que estoy separando, este 10%. Por eso es el significado del número 10. Por eso la palabra diezmo origina de la familia de la palabra 10. Si es 9 ya no es diezmo, no sé cómo se llamaría, novesmo. De verdad tendríamos ya que inventar otra palabra. Pero específicamente diezmo tiene que ver con el número 10. Y el número 10 tiene que ver con el símbolo de totalidad. Y el número de totalidad tiene que ver con que Dios es el dueño de todas las cosas. Volvemos otra vez al ejemplo de quién es la moneda. Tiene la imagen del César. Entonces es del César. ¿Y la imagen de quién tiene el César? Fue creado imagen de Dios. El César es de Dios. Por lo tanto, la moneda también le pertenece a Dios. Vamos a cerrar aquí. En nuestra próxima clase vamos a estar hablando de qué sucede cuando diezmamos. Y allí vamos a ver cuál es la función, dónde debe darse y qué es lo que pasa cuando lo hacemos. Pero eso va a ser para la próxima clase, a la que les invito a asistir también y no perderla. Vamos a orar para cerrar este espacio. Padre, gracias te damos y Señor, te bendecimos, adoramos, honramos tu nombre, reconociéndote como dueño de todas las cosas, absoluto propietario y Señor. Te damos gracias por revelarnos lo que podemos nosotros entender de esa totalidad y poder movernos en base a tu diseño inamovible e inalterable, diseño basado en un principio que hacemos bien en guardar y mantener. Gracias te doy por cada persona que recibe esta enseñanza, Señor. En el nombre de Jesús, bendecimos tu nombre. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Nos encontraremos en nuestra próxima clase con los temas que ya le anuncié. Un abrazo grande para todos y muchas bendiciones.